Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre operaciones con fracciones algebraicas, introduciremos la sustracción o resta de estas a través de una actividad. Sustrae las siguientes fracciones algebraicas. Literal A: 14xy al cuadrado z dividido para 21x al cuadrado y menos 8 dividido para 24x. Muy bien. Para sustraer o restar fracciones algebraicas, podemos aplicar el siguiente procedimiento. Paso número 1. Simplificar las fracciones si es posible. En la primera fracción podemos simplificar el 14 con el 21, x del numerador con una de las dos x del denominador, una de las dos y del numerador con la y del denominador, y nos quedaría 2yz dividido para 3x, menos, y simplificando la segunda fracción, el 8 con el 24, nos quedaría 1 dividido para 3x. Ahora bien, podemos observar que los denominadores son iguales, por lo que paso número 2, mantener el denominador y restar los numeradores. Luego, tenemos como denominador 3x y restamos los numeradores. Paso número 3, simplificar el resultado si es posible, que en este caso no hay cómo simplificar, por lo que esta fracción será el resultado final. Literal B: a menos 1 dividido para a menos a más 4 dividido para 3a. De manera similar, verifiquemos si hay simplificación en las fracciones, que en este caso no lo hay, y podemos observar que los denominadores son diferentes, por lo que paso número 2, determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería en este caso 3a. Luego, este término sería el denominador común. Paso número 3, ampliar los numeradores, que consiste en dividir el mínimo común múltiplo para el primer denominador y multiplicado por su numerador nos quedaría 3 que multiplica a menos 1, menos, y repetimos el proceso, mínimo común múltiplo dividido para el segundo denominador y multiplicado por su numerador nos quedaría a más 4. Ahora bien, si puedes observar, hemos introducido un signo de agrupación, que como recomendación es factible que lo hagas, puesto que indica que los signos de los términos que se encuentran en su interior van a cambiar. Luego, paso número 4, agrupar y reducir términos semejantes. Para ello, primeramente, eliminamos los signos de agrupación, que nos quedaría 3a menos 3 menos a menos 4 dividido para 3a. Y de aquí procedemos a agrupar y reducir términos semejantes, que nos quedaría 2a menos 7 dividido para 3a. Y paso número 5, simplificar si es posible. La fracción no es posible simplificarla, por lo que esta será el resultado final. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Literal C: 8 dividido para a menos 6 menos 1 menos a dividido para a menos 6. Podemos observar que los denominadores son polinomios e iguales, por lo que mantenemos el binomio a menos 6 como denominador y restamos los numeradores, que de forma similar introduciremos un signo de agrupación para el segundo numerador. Luego, eliminando este signo de agrupación, agrupando y reduciendo términos semejantes, nos quedaría como resultado a más 7 dividido para a menos 6. Y como esta fracción no tiene simplificación, esta será el resultado final. Y literal D, tenemos x más 1 dividido para 6x más 3 menos 1 dividido para 12x más 6. En este último literal y similar al anterior, los denominadores son polinomios, pero en este caso diferentes, por lo que debemos determinar el mínimo común múltiplo entre los denominadores y para ello, como recomendación, factorízalos si es posible, que en este caso podemos descomponerlos. Luego, factorizando el primer denominador nos quedaría la fracción x más 1 dividido para 3 que multiplica a 2x más 1 menos, y factorizando el segundo denominador nos quedaría la fracción 1 dividido para 6 que multiplica a 2x más 1. Ahora bien,
Una vez factorizados los denominadores, es menos complicado determinar el mínimo con un múltiplo entre ellos, que en este caso sería 6 que multiplica a 2x más 1. Ahora bien, ampliando los numeradores nos quedaría 2 que multiplica a x más 1 menos, y repetimos el proceso, mínimo con un múltiplo dividido para el segundo denominador y multiplicado por su numerador nos quedaría 1. Luego, eliminando el signo de agrupación nos quedaría 2x más 2 menos 1 dividido para 6 que multiplica a 2x más 1. Reduciendo términos semejantes nos quedaría igual a 2x más 1 dividido para 6 que multiplica a 2x más 1 y simplificando 2x más 1 en el numerador y en el denominador nos quedaría igual a 1/6. Ahora, verificando que la fracción obtenida no tiene simplificación, este será el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre sustracción o resta de fracciones algebraicas como parte del curso de fracciones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.